Bienvenidos a Ecos del Miedo una vez más. Comenzamos. Todo comenzó con una carta, una hoja amarillenta, escrita con una caligrafía torcida, que llegó inesperadamente a la casa de Elena. Recuerdo el día que me mostró el sobre. Ella, con su estilo gótico impecable, parecía más intrigada que alarmada, pero ese era su estilo. Siempre buscaba el misterio en las cosas, siempre atraída por la oscuridad. Lena era distinta. Su cabello negro caía en mechones lisos hasta la cintura, contrastando con su piel pálida, casi translúcida. Sus ojos, enmarcados por un maquillaje ahumado, parecían dos pozos sin fondo, siempre reflexivos, siempre un poco tristes. Esa tarde llevaba un vestido de terciopelo negro, ajustado en el torso y con mangas que se abrían como alas de cuervo. Al cuello, un colgante de ónix en forma de lágrima, y en las muñecas, una serie de pulseras de encaje y cuero. Su apariencia no era una pose. Lena era el gótico hecho carne, un enigma viviente en una ciudad gris. «Es una cadena», dijo, mientras sostenía la carta con cuidado, como si temiera que se deshiciera en sus manos. El mensaje era simple: responde a esta carta o enfréntate a las consecuencias. Si decides responder, sigue las instrucciones que se te enviarán. Yo me reí, como cualquiera lo haría. «Es solo una tontería, tíralo», le dije. Pero Lena no lo hizo. Días después recibí su mensaje. Respondí a la carta. Escribió. No podía evitarlo. Sentía que debía hacerlo. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a suceder. Unos días después de enviar la respuesta, su amiga Ángela, una compañera de la universidad, apareció muerta en su apartamento. El diagnóstico oficial fue un infarto, algo extremadamente raro en una chica de 22 años. Lena estaba devastada, pero había algo más: miedo. «¿Crees que tiene algo que ver con la carta?», le pregunté cuando nos vimos en una cafetería. Ella asintió, mordiendo su labio pintado de negro. «Lo sé. Desde que la respondí, siento que hay algo a mi alrededor, como si me observaran, como si esperaran». Con el tiempo, las muertes continuaron. Primero fue Carlos, su vecino del piso de arriba, que murió en un accidente inexplicable al caer de las escaleras. Luego, Marta, una antigua amiga de la infancia, cuyo coche se estrelló contra un árbol en una carretera recta. Cada vez que alguien cercano a Lena moría, su semblante se tornaba más oscuro. «Estoy segura de que es la carta», me dijo un día mientras paseábamos por un parque cubierto de hojas otoñales. Llevaba una capa larga de lana negra, con una capucha que apenas dejaba ver su rostro. «Es como si estuvieran pagando por mi error». «¿Por qué no lo denuncias?», le sugerí. Ella me miró con una sonrisa amarga. «¿Y qué les digo? ¿Que una carta me está matando a la gente que quiero? Nadie lo entendería». Lena empezó a obsesionarse con resolver el misterio. Me confesó que había recibido un segundo mensaje después de responder a la carta. Era aún más críptico: «Busca mi cuerpo y las cadenas se romperán». Esa fue la primera vez que la acompañé al cementerio. Lena se había convertido en una sombra de sí misma, más delgada, más pálida, como si el peso de las muertes estuviera arrancándole la vida. Aquella noche
Llevaba un vestido negro de encaje que parecía fundirse con la penumbra, botas altas con hebillas de metal y una capa de terciopelo que la hacía parecer una figura sacada de un cuento de terror. El cementerio estaba desierto, envuelto en una neblina espesa que amortiguaba todos los sonidos. Lena llevaba una linterna pequeña, pero la luz apenas iluminaba los nombres de las lápidas antiguas. ¿Qué estamos buscando exactamente?, le pregunté, sintiendo como el frío se filtraba a través de mi abrigo. No lo sé, respondió sin mirarme. Solo algo. Pasamos horas caminando entre las tumbas, deteniéndonos a examinar nombres que no significaban nada para nosotros. Lena murmuraba cosas incomprensibles, como si estuviera hablando con alguien que yo no podía ver. ¿Estás bien?, le pregunté, pero no respondió. Las visitas al cementerio se hicieron habituales. Cada vez que la veía, Lena parecía más obsesionada, más consumida por algo que yo no alcanzaba a comprender. Empezó a llevar consigo un diario donde anotaba nombres, fechas y símbolos extraños. «Creo que estoy cerca», me dijo un día. Sus labios estaban secos y sus ojos tenían un brillo febril. ¿Cerca de qué? De ella. Nunca me dijo a quién se refería, pero yo sabía que hablaba de la carta. Fue en una noche especialmente fría cuando Lena finalmente encontró lo que buscaba. Estábamos en una sección abandonada del cementerio, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y casi ilegibles. «Aquí», dijo, señalando una tumba sin nombre. Solo había una fecha: 1876. «¿Qué significa?», le pregunté. Ella se arrodilló, colocando sus manos sobre la piedra fría. «Es aquí donde está. Lo sé». Sacó un cuchillo pequeño de su bolso y comenzó a cavar. Intenté detenerla, pero su determinación era inquebrantable. De repente, se detuvo. Había algo en la tierra, una caja de madera vieja y podrida. Lena la abrió con cuidado. Dentro había un trozo de papel amarillento, idéntico al de la carta que había recibido. «Es ella», susurró, mientras el viento aumentaba su intensidad. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Lena se desplomó y por un momento pensé que había muerto. Pero entonces, con un suspiro tembloroso, abrió los ojos. «Se acabó», dijo, con una voz que apenas era un susurro. Lena nunca volvió a hablar de lo que sucedió esa noche. Yo tampoco insistí, aunque sabía que algo había cambiado en ella. Las muertes cesaron, pero la Lena que conocí nunca regresó del todo. Ahora, cada vez que paso por el cementerio, siento una extraña inquietud, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Y aunque nunca lo he dicho en voz alta, estoy seguro de que Lena dejó una parte de sí misma allí, junto a esa tumba olvidada. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Continuamos. Aquel viernes parecía una noche cualquiera. Habíamos decidido reunirnos en mi casa, como tantas otras veces, para charlar y compartir una pizza. Éramos un grupo de amigos cercanos,
unidos desde hace años. Entre ellos estaba Hiro, un tipo peculiar, siempre interesado en lo espiritual, lo desconocido, lo que a la mayoría de nosotros nos parecía demasiado extraño para tomar en serio. Sin embargo, esa noche, Hiro nos mostró algo que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Todo comenzó de forma tranquila. Nos sentamos alrededor de la mesa, la pizza llegó puntual y las conversaciones fluyeron como siempre. Hiro estaba un poco más callado de lo habitual, pero no le dimos demasiada importancia. Dijo que había tenido un día agotador en el trabajo y que quizás solo necesitaba relajarse. Pero pronto comenzó a sudar y a quejarse de un fuerte dolor de cabeza. ¿Te encuentras bien?, le pregunté mientras dejaba mi vaso en la mesa. Solo necesito un momento, respondió con voz entrecortada, levantándose de la mesa. Lo seguimos con la mirada, mientras se dirigía al dormitorio principal, donde probablemente esperaba descansar un poco. Minutos después, escuchamos algo extraño. Era un murmullo bajo al principio, apenas perceptible, pero pronto se transformó en una risa. Una risa que no tenía nada de humano. Era grave, gutural, y parecía provenir de alguien más. Alguien que no era Hiro. Nos quedamos helados. ¿Qué demonios?, dijo uno de mis amigos mirando hacia la puerta del pasillo. Yo mismo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo estaba terriblemente mal. Me levanté para ir a ver qué sucedía, pero a mitad de camino, la risa se detuvo abruptamente. Por un instante, el silencio fue tan pesado que me pareció que incluso el aire había dejado de moverse. Abrí la puerta del dormitorio con cautela, y lo que vi me dejó sin palabras. Hiro estaba de pie en el centro de la habitación, moviéndose de un lado a otro con movimientos extraños, como si fuera un muñeco manejado por hilos invisibles. Su rostro estaba tenso, y aunque sus ojos estaban abiertos, las pupilas habían desaparecido, dejando solo un blanco lechoso. Se reía de nuevo. Esa misma risa escalofriante que parecía surgir desde algún lugar profundo y oscuro. «Hiro», grité, pero no respondió. Salí corriendo, incapaz de soportar aquella visión. Regresé al salón, temblando. Mi esposa y los demás me miraban con expectación, pero antes de que pudiera explicarles, Hiro salió del dormitorio. Caminaba lento, con pasos arrastrados, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. «Quiere hablar contigo», dijo, señalándome con una mano temblorosa. Mi esposa me miró, pálida como un papel. Nadie dijo nada, pero sentí que no podía negarme. Regresé al dormitorio, aunque cada fibra de mi ser me decía que me alejara. Dentro, Hiro estaba parado frente a la ventana. Al escucharme entrar, se giró lentamente. Su rostro era una máscara de serenidad antinatural, casi como si no perteneciera al mundo de los vivos. Caminó hacia mí, con paso decidido. Al llegar frente a mí, se detuvo, y antes de que pudiera decir algo, soltó un gruñido profundo y articuló unas palabras que todavía me atormentan. «Esta es mi casa». La habitación pareció enfriarse al instante. Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. Sin previo aviso, Hiro se arrodilló ante mí.
Mi cuerpo estaba petrificado, mientras él tomaba mis pies y los besaba con devoción, como si fuera parte de un ritual antiguo. Luego levantó una mano y la posó sobre mi estómago. La movió suavemente, como si acunara algo invisible, algo que no podía ver pero que él claramente sentía. ¿Qué estás haciendo?, logré preguntar con voz entrecortada. No respondió. Siguió en silencio, acunando ese algo imaginario, hasta que, de repente, el teléfono de la casa sonó. El sonido rompió el trance y Hiro colapsó al suelo, respirando con dificultad. Sus ojos recuperaron el color y cuando levantó la mirada hacia mí, parecía completamente confundido. ¿Qué pasó?, preguntó con voz temblorosa. No supe qué decirle. La habitación parecía cargada de una energía extraña, como si algo o alguien aún estuviera allí, observándonos. Durante semanas, no pude quitarme ese momento de la cabeza. Un mes después, mi esposa me dio una noticia inesperada. Estaba embarazada. Recordé entonces cómo Hiro había acariciado mi vientre, como si supiera algo que nosotros no. El pensamiento me heló la sangre. Intenté hablar con Hiro sobre lo sucedido aquella noche, pero él evitaba el tema. Dijo que no recordaba nada y que prefería no saberlo. Yo tampoco insistí. Había algo demasiado perturbador en todo aquello. Sin embargo, lo más inquietante llegó después. Descubrí que el anterior propietario de la casa había fallecido 8 meses antes, de forma repentina, en la misma habitación donde Hiro había tenido su extraño comportamiento. Desde entonces, no he podido evitar sentir que esa presencia aún sigue aquí, esperando, observando, reclamando lo que considera suyo. Esta es mi casa. Esas palabras todavía resuenan en mi mente. Comenten sus inquietudes existenciales. Continuamos. Cuando me mudé a esta casa, buscaba tranquilidad. El lugar tenía lo que necesitaba: silencio, espacio y distancia suficiente del caos de la ciudad. Era una casona vieja, con techos altos y un aire a esas películas clásicas de horror que uno ve en la televisión. Si hubiera sabido lo que me esperaba, jamás habría cruzado esa puerta. La primera noche transcurrió con normalidad. Llevaba horas acomodando cajas y desempolvando muebles cuando, justo después de medianoche, alguien llamó a la puerta. El sonido era claro y decidido. 3 golpes secos. Abrí algo desconcertado. No esperaba visitas. Frente a mí estaba una mujer joven. Su rostro era hermoso, aunque deslucido por el cansancio, y algo más que no logré identificar en ese momento. Llevaba un vestido de tirantes negro, ceñido y desgastado, que caía hasta sus rodillas, y sobre él una chaqueta de cuero también algo maltrecha. Sus piernas delgadas estaban cubiertas por medias negras rasgadas, y sus pies calzaban botas pesadas. Su cabello, de un castaño oscuro, caía en mechones desordenados sobre su rostro. Un labial rojo intenso destacaba en contraste con la palidez de su piel. «Perdona la hora», me dijo con voz baja pero temblorosa. «¿Puedo pasar? Mi marido me golpeó y no tengo dónde ir». No podía decirle que no.
Su labio partido y el pequeño hematoma en su pómulo izquierdo me quitaron cualquier duda. Le ofrecí quedarse en el sofá del salón. Ella lo agradeció con una leve sonrisa y se acomodó. Me fui a dormir, inquieto, pero convencido de que había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya se había ido. No dejó rastro. Ni siquiera la manta que le ofrecí estaba fuera de lugar. Me pregunté cómo habría salido sin que la escuchara, pero no le di demasiadas vueltas. Sin embargo, esa noche volvió. Los mismos golpes en la puerta, igual de secos, igual de insistentes. La mujer estaba allí de nuevo, esta vez con un ojo amoratado y los labios agrietados. Su vestimenta era casi idéntica, aunque parecía aún más desgastada, como si no hubiera tenido tiempo de cambiarse. La dejé entrar, otra vez. Se sentó en el sofá y cruzó los brazos, como si intentara protegerse de algo invisible. «Lo siento tanto por molestarte», dijo, mientras miraba al suelo. «Solo necesito un lugar seguro». Le aseguré que estaba bien, que podía quedarse cuanto necesitara, pero en el fondo me sentía desconcertado. Había algo extraño en su comportamiento, en la forma en que nunca se acercaba demasiado, como si no quisiera invadir mi espacio más de lo necesario. Me fui a dormir, intentando ignorar esa sensación. Al amanecer, otra vez había desaparecido. Esto se repitió 3 noches más. Cada vez que venía, su apariencia era más desaliñada, sus heridas más profundas. Pero lo que más me perturbaba era su silencio. Después de su breve explicación inicial, apenas hablaba. Solo se sentaba en el sofá, con la mirada fija en el suelo, como si esperara algo que nunca llegaba. Al cuarto día, mi curiosidad se transformó en preocupación. Decidí buscar a su marido para enfrentarlo. Pregunté por ella a los vecinos, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Algunos me miraron como si estuviera loco. Otros simplemente me ignoraron. Decidí ir a la comisaría. Necesitaba ayuda. Cuando llegué, expliqué todo al oficial de turno. Él me escuchó con paciencia, pero al mencionar el nombre de la mujer, Akane, su expresión cambió. Parecía conocer la historia. Se levantó lentamente de su asiento y buscó en un archivador polvoriento. Sacó un sobre que contenía varias fotos. ¿Es esta la mujer que ha estado viniendo a su casa?, me preguntó, mientras deslizaba una foto sobre el escritorio. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sí, era ella. Su cabello, su rostro, incluso la chaqueta de cuero. Todo coincidía. ¿Qué ocurre? ¿La han encontrado?, pregunté, inquieto. El oficial suspiró y se inclinó hacia mí. Su voz era grave, como si cada palabra le pesara. Esa mujer murió hace 1 año. Su marido la asesinó en esa casa. La estranguló y luego huyó. Nunca lo atrapamos, pero ella está muerta. Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Eso no tenía sentido. Yo la había visto, había hablado con ella. La noche anterior había estado en mi sofá. Debe haber un error, insistí, aunque mi voz temblaba. El oficial negó con la cabeza. Sacó otra foto, esta vez del interior de mi casa. Era el salón, mi sofá, pero manchado con sangre seca. En ese instante, un recuerdo brotó en mi mente. Las noches anteriores, siempre había un olor extraño en la habitación, como a humedad, pero nunca
le había prestado atención. Esa noche, regresé a casa con la sensación de estar atrapado en una pesadilla. Cuando entré, el ambiente estaba helado. El sofá estaba vacío, pero había una sombra que parecía moverse en los rincones oscuros del salón. De repente, los golpes en la puerta resonaron una vez más. 3, secos, insistentes. No abrí, no podía. Me quedé paralizado en medio de la habitación, mientras los golpes se hacían más fuertes y desesperados. Y entonces, escuché su voz. Por favor, déjame entrar. Él está aquí. Nunca supe si me refería a su marido o a algo peor. No abrí la puerta esa noche, ni nunca más. Pero a veces, en la oscuridad, aún escucho esos 3 golpes secos, como un eco del pasado que se niega a desaparecer. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Continuamos. La muerte no es el final, o al menos eso he llegado a pensar con el tiempo. No soy filósofo ni espiritualista, pero la muerte y yo siempre hemos estado cerca, como viejos conocidos que jamás han perdido contacto. Cuando tenía apenas 6 años, un incendio acabó con la vida de mis 2 primas, Daniela y Camila. Vivían con mis abuelos en aquella casona enorme que siempre olía a polvo y tristeza. Mis primas eran la luz de aquella casa sombría, pero su muerte dejó a mi tía Irma sumida en una oscuridad que nunca la abandonó. Después del incendio, mi tía Irma insistió en que viviera con ella. Nos haremos compañía, me decía. Yo había perdido a mis padres un año antes, en un accidente de carretera, y ella, bueno, había perdido todo. La soledad nos unió. Vivíamos en una pequeña casa a las afueras del pueblo. Era tranquila, pero el silencio era denso, casi opresivo. Aún así, agradecía no estar más en la casa de mis abuelos, un lugar que siempre sentí como un agujero lleno de sombras. Mi abuelo Pedro era un hombre terrible, violento, cruel y siempre acompañado de un aura de rabia contenida. Mi padre solía decir que la casa en sí era un reflejo de su carácter, fría, sin amor, llena de rincones oscuros, donde se ocultaban secretos y miedos. Cuando mi abuelo murió, yo tenía 13 años. Lo encontraron en su sillón favorito, con la televisión encendida y una película vieja de comedia en blanco y negro parpadeando en la pantalla. Mi tía Irma me dijo que no parecía un hombre muerto, sino alguien profundamente satisfecho consigo mismo. Esa maldita sonrisa suya, esa que parecía burlarse del mundo entero, estaba congelada en su rostro. Con el tiempo, dejamos de hablar de él. Su recuerdo era como una herida infectada. Mejor no tocarla. Pero ahora viene la parte que me quita el sueño. Años después de la muerte del abuelo, nació mi primo Tomás. Era un niño peculiar desde el principio. Desde los 2 años, insistía en que lo llamáramos Pedro, como si su verdadero nombre no le perteneciera. Nadie le contó nada sobre nuestro abuelo, ni siquiera que compartían nombre. Tomás era distinto, no de esa manera que hace a los niños especiales, sino de una forma que inquieta. Era cruel, deliberadamente cruel. Los animales le temían,
Sus compañeros de escuela lo evitaban. Mi tía Irma, aunque jamás lo admitió, le tenía miedo. Un día, lo encontré sentado en el sillón de la sala, con una rama seca entre los dientes y esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que recordaba perfectamente, aunque había pasado tanto tiempo desde que la vi por última vez. «¿Qué haces aquí a oscuras, Tomás?», le pregunté, pero él no respondió. Solo se quedó mirándome, masticando la rama y sonriendo, como si supiera algo que yo no. Después de ese día, comenzaron los rumores en la familia. Mi abuela decía que escuchaba a Tomás hablar solo por las noches, a veces incluso reír. Decía que en ocasiones veía sombras moverse en la casa cuando sabía que todos estaban dormidos. La gota que derramó el vaso ocurrió hace apenas un mes. Mi abuela despertó en medio de la noche, sintiendo que alguien la observaba. Cuando abrió los ojos, lo vio. Tomás estaba de pie en el umbral de su habitación, sonriendo. «Abuela», dijo con una voz que no era la suya, sino más grave, más áspera. «¿Sabes quién soy?». Ella quiso gritar, pero no pudo. Solo pudo verlo asentir lentamente antes de desaparecer en las sombras del pasillo. Desde entonces, mi abuela no ha vuelto a dormir. Tampoco yo, porque he comenzado a pensar que la muerte no siempre es el final. Que tal vez algunas almas no se van del todo. Que tal vez algunas regresan, y no siempre con buenas intenciones. Comenten sus inquietudes existenciales. Continuamos. La conocí en un café oscuro y acogedor, donde las sombras parecían susurrar secretos entre sí. Amalia, una chica de cabello negro azabache que caía en cascada hasta su cintura, siempre vestía con un estilo gótico impecable. Aquella tarde llevaba un corsé ajustado de terciopelo púrpura, acompañado de una falda larga de encaje negro que rozaba el suelo con cada paso. Sus botas altas, adornadas con hebillas plateadas, resonaban en el suelo de madera del local, y su cuello estaba enmarcado por un choker con un camafeo que parecía haber pertenecido a otra época. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, grandes, profundos, delineados con precisión milimétrica, con un brillo que oscilaba entre la melancolía y el misterio. Junto a ella estaba su inseparable hermana, Isabela, idéntica en todos los sentidos, aunque con un aura más sombría. Donde Amalia parecía introspectiva, Isabela se mostraba más afilada, con un sentido del humor mordaz que usaba como escudo. Ambas eran góticas en cada fibra de su ser, pero había algo más en ellas, algo que las diferenciaba de las demás personas que frecuentaban nuestro círculo. No lo entendía al principio, pero pronto descubriría que sus vidas estaban entrelazadas con una tragedia que iba más allá de lo imaginable. Fue durante una de nuestras conversaciones que me hablaron por primera vez de su madre. Según ellas, era una mujer obsesivamente protectora, alguien que nunca las dejaba salir sin asegurarse de que estuvieran a salvo. «Es comprensible, supongo», dijo Amalia, revolviendo su té con lentitud. «Pero a veces siento que carga con un dolor que no es nuestro». «¿Qué quieres decir?», pregunté intrigado. Isabela intervino.
apoyando sus codos en la mesa y mirándome fijamente. No siempre fuimos nosotras, ¿sabes? Hubo otras 2 antes. La confesión me dejó perplejo. Las 2 me miraron con una calma inquietante, como si estuvieran compartiendo un secreto que llevaba demasiado tiempo encerrado. Nuestra madre tenía otras gemelas, continuó Amalia, su voz apenas un susurro. Murieron hace años, atropelladas por un camión. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise preguntar más, pero algo en sus expresiones me dijo que no debía insistir. Días después, Amalia me invitó a acompañarlas al cementerio. Era un lugar que visitaban con frecuencia, y aunque al principio me pareció extraño, acepté. Llegamos al atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos rojizos y las sombras comenzaban a alargarse. Amalia e Isabela parecían completamente cómodas en aquel entorno. Amalia llevaba un vestido negro de corte victoriano, con mangas largas y un corsé que resaltaba su figura delgada. Isabela, por otro lado, optó por algo más sencillo. Una blusa negra, con detalles de encaje, y una falda de cuero que le llegaba hasta las rodillas. Ambas llevaban sombreros de ala ancha, lo que les daba un aire etéreo, casi irreal. Nos detuvimos frente a una lápida desgastada por el tiempo. No necesitaba preguntar para saber que pertenecía a las primeras gemelas. Amalia se arrodilló, colocando un ramo de rosas negras sobre la tumba. A veces siento que nos observan, dijo, rompiendo el silencio. Isabela asintió. No solo nos observan, están aquí. No supe qué responder. Había algo en la forma en que hablaban, una certeza que me resultaba imposible ignorar. Todo comenzó unas semanas después. Estábamos caminando juntos por un parque cuando Amalia se detuvo en seco, agarrándome del brazo con fuerza. ¿Lo oíste?, me preguntó, con el rostro pálido. ¿Oír qué?, respondí desconcertado. El frenazo, susurró. No había escuchado nada, pero Amalia estaba convencida de que sí. Isabela, que caminaba unos pasos más adelante, se giró con una expresión de preocupación. Otra vez, dijo, como si aquello fuera algo habitual. No entendía lo que estaba pasando, pero decidí no presionar. Sin embargo, esa noche, al despedirme de ellas, vi algo que me dejó helado. 2 figuras, idénticas a Amalia e Isabela, reflejadas en una ventana cercana. Lo extraño fue que, aunque ellas estaban de espaldas, las figuras en el cristal me miraban fijamente. Fue durante una visita nocturna al cementerio cuando finalmente entendí lo que estaba sucediendo. Amalia e Isabela estaban decididas a enfrentar lo que fuera que las atormentaba. No podemos seguir ignorándolo, dijo Amalia mientras caminábamos entre las tumbas. Nuestra madre siempre quiso protegernos, pero no puede protegernos de ellas, añadió Isabela. Me llevaron hasta la misma lápida que habíamos visitado antes, pero esta vez algo era diferente. Había marcas frescas en la tierra, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. Están enfadadas, susurró Amalia. Piensan que las reemplazamos. De repente, el aire se tornó gélido. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, y un sonido sordo, como un frenazo, resonó en la distancia. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiendo el miedo apoderarse de mí. No lo sabemos, respondió Isabela
con la voz temblorosa. Esa noche, algo cambió en ellas. Aunque seguíamos viéndonos, había una distancia creciente, una barrera que no podía atravesar. Finalmente, dejaron de responder a mis mensajes, y cuando fui a buscarlas, descubrí que su casa estaba vacía. Nunca supe qué les sucedió. A veces pienso en ellas, en su estilo gótico impecable, en sus secretos oscuros y en la tragedia que parecía perseguirlas. Y cada vez que paso por aquel cementerio, no puedo evitar sentir que algo me observa desde las sombras, algo que lleva el rostro de Amalia e Isabela, pero que no son ellas. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Continuamos. Mi nombre es Juan Ramírez, y lo que voy a contarles es algo que me ha atormentado desde que ocurrió, hace más de 15 años. Fue durante un viaje familiar, una especie de celebración para mi hermana Isabel, que acababa de cumplir 15 años. Nunca hemos hablado mucho de lo que pasó esa noche, pero a veces, en la soledad, los recuerdos me asaltan como si todo estuviera ocurriendo de nuevo. Mi mamá siempre fue una mujer sencilla. No podía costear una gran fiesta, así que optó por llevarnos de viaje. Íbamos a Mazatlán y la idea era disfrutar el camino, deteniéndonos en pequeños pueblos para conocerlos. Salimos temprano aquella mañana, con mi mamá al volante, mi hermana menor Sofía, Daniel, un vecino pequeño que se nos unió, y yo. Todo parecía ir bien hasta que cayó la noche. En algún punto de Nayarit, la lluvia nos sorprendió, convirtiendo la carretera en un lugar hostil. Luego llegó la niebla, una niebla tan espesa que era como si el mundo hubiera desaparecido. Apenas podíamos ver unos metros frente al auto. Mi mamá decidió detenerse al costado del camino, y los tráilers que pasaban rugían tan cerca que cada uno sacudía el coche como si quisiera volcarlo. Avanzamos un poco más para alejarnos de la carretera, pero fue peor. Lo primero que vimos fue una cruz solitaria junto al camino. Era pequeña y blanca, como las que se colocan donde alguien murió. Luego apareció otra y otra. Decenas de cruces nos rodeaban. Nos dimos cuenta de que estábamos en un cementerio. Mi hermana Isabel dijo que era mejor irnos de ahí, y todos estuvimos de acuerdo. Poco después, algo extraño apareció en la niebla. Una cruz enorme de neón azul que brillaba en la distancia. Pensamos que era parte de una iglesia, así que decidimos seguirla, buscando algún lugar donde pasar la noche. Pero cuanto más avanzábamos, más lejos parecía estar. Era como si la cruz nos estuviera engañando, atrayéndonos hacia algo que no queríamos conocer. En ese momento, vimos a un hombre caminando junto a la carretera. Estaba encorvado, con ropa desgastada y un sombrero que le cubría el rostro. Mi mamá le preguntó dónde estaba el pueblo más cercano, y él señaló un desvío sin señales. «Sigan por ahí, pronto lo encontrarán», dijo con una voz áspera. Le hicimos caso. Al principio, el camino era oscuro y desolado, pero pronto comenzaron a aparecer casas. Era un pueblo extraño. Las calles empedradas estaban iluminadas como si fuera de día, aunque eran casi las 3 de la madrugada.
Había gente por todas partes, caminando, sentados en las puertas de sus casas, riendo. Todo parecía anticuado, como una escena de otro tiempo. Preguntamos por un lugar donde dormir y nos dijeron que había un hotel, pero estaba lleno por una fiesta que se celebraba en el pueblo. Finalmente, estacionamos el auto frente a una gran plaza, justo bajo un reloj de piedra que dominaba el centro. Era un lugar extraño, pero parecía seguro. Mi hermana Isabel y yo salimos a buscar algo de comer. Encontramos un pequeño puesto, pero el dueño nos dijo que ya no le quedaba nada. Vayan a la fiesta, nos sugirió con una sonrisa extraña. Volvimos con mi mamá para pedirle permiso, pero ella se negó rotundamente. Aquí dormimos todos juntos, dijo. Regresamos al coche, frustrados. Cerramos las ventanas porque las calles estaban infestadas de cucarachas y tijerillas. Era asqueroso, pero la gente del pueblo no parecía notarlo. Mi hermana Isabel y yo nos quedamos despiertos. El calor dentro del auto era insoportable, y aquel reloj de piedra parecía moverse cada vez más lento. Miré la hora. 3:45 de la madrugada. Cuando salió el sol, desperté a todos. No quería pasar un segundo más en ese lugar. Salimos hacia la carretera, pero antes de continuar, le sugerí a mi mamá volver al pueblo para buscar algo de desayunar. Regresamos al desvío, pero el pueblo ya no estaba. No había casas, no había calles, no había personas. Solo el mismo camino de tierra que se perdía en el vacío. Recorrimos el área varias veces, buscando una explicación. Sabíamos que no nos habíamos equivocado. Habíamos estado ahí. Habíamos visto a la gente, hablado con ellos, dormido bajo el reloj. Pero ahora no quedaba nada. El silencio en el auto era aterrador. Nadie decía nada, pero todos pensábamos lo mismo. Aquello no había sido un pueblo normal. Hasta el día de hoy, me pregunto qué habría pasado si hubiéramos ido a la fiesta. ¿Qué secretos guardaban esas calles iluminadas en medio de la nada? ¿Habríamos vuelto? ¿O habríamos desaparecido junto con el pueblo cuando llegó el amanecer? En el corazón del misterio yacen sus oscuros secretos. Las muñecas han estado allí desde tiempos inmemoriales, sentadas en el ático, su quietud reflejando una silenciosa vigilia. Sus ojos relucen en la penumbra, manteniendo una inmovilidad inquietante, mientras observan el sendero que conduce a la vieja verja, una verja que susurra historias de días mejores. Con sus cerraduras oxidadas y su madera desgastada, la verja parece casi viva. Cruje con cada ráfaga de viento, cada gemido resonando en la soledad de la casa. Un camino bordeado de árboles ancestrales conduce desde la vivienda hasta la verja, un sendero apenas transitado. Entre todas las muñecas hay una que destaca. Es la más grande, con el rostro agrietado como un jarrón envejecido, insinuando sutilmente su antigüedad y los relatos que guarda. La ausencia de un ojo intensifica la atmósfera inquietante, como si hubiera visto tanto que un solo ojo no fuera suficiente para soportar su peso. Es una visión capaz de helar el corazón más valiente, una imagen imposible de olvidar una vez vista.
¿Qué fue de la gran muñeca de rostro agrietado y ojo ausente? Bueno, esa es una historia para otro momento. En cuanto a Lila, aquella fatídica noche trajo consigo una revelación crucial. La base de su existencia se tambaleó, su inocencia se desvaneció para dar paso a la sabiduría. Hay aspectos de la vida que deben permanecer intactos, impolutos. También existen puertas en la gran casa metafórica de la vida, umbrales hacia misterios que deberían seguir sellados. Sin embargo, la curiosidad se infiltra y se convierte en una fuerza implacable. El mundo de Lila cambió. Siempre había sentido una inclinación por lo desconocido, pero ahora la fascinación se mezclaba con la aprensión. Se enfrentó a lo inexplorado y aquello dejó una huella imborrable en su conciencia. ¿Podrá refrenar su sed de conocimiento o se dejará arrastrar por lo desconocido? Su corazón la atrae hacia la casa, como si risas escondidas en sus rincones la invitaran a entrar. Ojos misteriosos acechan en las sombras, susurrando promesas seductoras. ¿Sucumbirá a esa atracción solo para volver a la casa, atraída por los fenómenos extraños que se ocultan en la oscuridad? Solo el tiempo lo dirá. Imagínate como un viajero solitario que pasa junto a una casa antigua y decrépita. Esta estructura, aparentemente abandonada y envuelta en años de polvo, susurra historias de un pasado complejo. Detente un momento y absorbe la escena. La puerta destartalada, las ventanas rotas, el árbol retorcido. Todos ellos ecos de relatos demasiado intrincados para comprender. Ahora, imagina una fuerza irresistible que te atrae hacia adentro. La casa, por muy desolada que parezca, ejerce un magnetismo imposible de ignorar. Su silencio esconde los mensajes crípticos de sus antiguos habitantes, invitándote a cruzar el umbral. Pero ten cuidado. La emoción de lo desconocido es tentadora, y los secretos de la casa aguardan por ser descubiertos. Sin embargo, prepárate para lo inesperado. Lo que yace en su interior puede no ser tan inofensivo como aparenta. Así, nos despedimos de la peculiar casa, enclavada en el pueblo de Eldritch, con sus muñecas inmóviles, atrapadas para siempre en su eterna fiesta de té. En su hogar sombrío, sus ojos de cristal guardan historias nunca contadas. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si la verja oxidada se abriera para un visitante? ¿O si un alma valiente, movida por la curiosidad, se aventurara en lo desconocido? El viento susurra, las hojas crujen y transportan secretos, cada uno más cautivador que el anterior. Pero, querido oyente, esa es una historia para otro momento. Hasta que volvamos a encontrarnos, que tu descanso sea tranquilo, sin perturbaciones. Recuerda siempre, no todo lo que brilla bajo la luz de la luna tiene buenas intenciones. Hay fantasmas que es mejor dejar en paz. Buenas noches, amigos míos. Que sus sueños sean dulces y apacibles. Antes de concluir este inquietante relato, esperamos que hayan encontrado intriga en las sombras y misterio en el silencio. Si nuestra historia ha hecho correr un escalofrío por su espalda, si los enigmáticos ojos de las muñecas de Eldritch han quedado grabados en su mente, entonces hemos cumplido nuestra labor. Cerramos el telón por ahora, pero el escenario sigue listo para muchas más historias por descubrir. Si son lo suficientemente valientes para acompañarnos en estas aventuras inquietantes,
No olviden dar me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal. Les prometemos que el misterio se profundizará. Los susurros se harán más intensos y las sombras aún más oscuras. Así que estén atentos, queridos oyentes, para más relatos escalofriantes de lo desconocido. Buenas noches. Y recuerden, las muñecas están observando. Siempre lo han hecho. Con sus ojos de vidrio y sus sonrisas pintadas. Dulces sueños, amigos míos. Nos vemos el próximo viernes.